Buenos días. Para continuar con los temas de histología, hoy vamos a hablar el tema el número 26 sobre fibra nerviosa y sinapsis. Cátedra de histología de la Universidad de los Andes, extensión Táchira, San Cristóbal. Su profesora Nora Sánchez. Cuando hablamos de fibra nerviosa específicamente nos estamos refiriendo al axón neuronal. En la clase anterior, cuando vimos neurona, pues vimos la neurona con sus partes y uno de sus elementos era el axón neuronal. Y para repetir, ¿qué es el axón neuronal? Pues son los prolongamientos que son los que van a emitir la transmisión de estímulos a otras neuronas o a células efectoras que pueden tratarse de glándulas, músculos u otras estructuras. Entonces, el axón es el elemento de las neuronas que se encarga de transmitir el impulso nervioso. Si recuerdan, la neurona tenía dos tipos de prolongamientos: las dendritas, que podrían ser múltiples, y el axón, que era único. Este tipo de transmisión de información o estímulo va a ser de una manera centrífuga, es decir, va desde un centro hacia la periferia. En tal caso, en el caso hablando de la neurona, sería de la región central, donde está el núcleo, es decir, el cuerpo pericardio, hacia la terminal del axón, que es lo que llamamos telodendrón. Cada neurona contiene un único axón. Según la longitud del axón, Camillo Golgi, el científico que describió y las clasificó en Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2, basado en la longitud de los mismos, donde las neuronas que tenían un axón Golgi tipo 1 eran aquellos axones largos. En cambio, las Golgi tipo 2 eran axones cortos, axones que no salen más allá de la sustancia gris donde se están originando y sirven como un sinapsis o parasinapsis de neuronas de asociación o interneuronas. Este axón neuronal o prolongamiento neuronal puede tener ramificaciones, las cuales pueden ser recurrentes, es decir, que una vez que emite una colateral, esta puede ascender y establecer contacto con la misma neurona o con el cuerpo o con el cono de arranque de la neurona que le está dando origen. Colaterales, que para hacer sinapsis con neuronas vecinas, o terminales, sus ramificaciones terminales en la porción final de esa terminación, de ese prolongamiento. Ese axón, todo esto es recapitulación de la clase anterior, la mayor parte de ella. Se origina de un cono axónico, que es el sitio donde sale o se emite ese prolongamiento. Ese cono axónico carece de organelas, es decir, en esa región no vamos a observar las organelas que describimos, ni siquiera del cuerpo, ni de las dendritas, ni de las axones. Carece de organelas membranosas. Luego del cono axónico hay un segmento inicial, que es el sitio donde se origina el potencial de acción, es decir, el impulso nervioso se origina a nivel de ese segmento inicial. Como dijimos, el transporte axonal va desde un centro hacia una periferia, pero hay dos tipos de transmisión de información o de sustancias a nivel del axón. Tenemos el transporte axónico anterógrado, que va desde el cuerpo hacia el telodendrón, que, como les expliqué, es la porción final de ese axón.
Y ahí el transporte axónico retrógrado, que su nombre lo indica, va desde esa porción terminal en dirección contraria hacia el cuerpo o soma. Según la velocidad, como dijimos, el transporte, estamos hablando del transporte axonal, que puede ser, dependiendo de la direccionalidad de lo que se está transmitiendo o conduciendo, es anterógrado desde el cuerpo al telodendrón o retrógrado desde el telodendrón al soma o cuerpo. Ahora, según la velocidad, ese transporte axónico puede ser lento o rápido. El transporte lento puede ser anterógrado, es decir, que va desde el cuerpo hasta el telodendrón con una velocidad de 3 milímetros por día. ¿Qué tipo de transporte puede o sustancias utilizan este tipo de transporte? Factores de crecimiento, neurotrofinas, entre otros. Y el transporte axónico rápido puede ser en las dos direcciones, es decir, anterógrado o retrógrado. Y la velocidad del transporte axónico rápido, pues su nombre lo indica, va a ser de 100 a 2000 milímetros por día. Y eso se hace, ese transporte rápido, pues es la manera, por ejemplo, como viajan las vesículas sinápticas o las que van a transmitir o van a liberar los neurotransmisores en la sinapsis. Entonces, la fibra nerviosa que corresponde, como lo dije anteriormente, corresponde a los axones. Los axones forman parte de los nervios, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Pero entonces ellos se agrupan unos al lado de otros y forman fascículos. Y los fascículos es un grupo de axones que pues van a ser como una especie de cordones o tractos. A eso también se le denomina neuropilo, que es la red de prolongación. Ahora, el neuropilo, que es un término que van a encontrar, no solamente va a corresponder a axones, sino también a red de prolongamientos dendríticas y de algunas células neurogliales, que es un término que vale la pena aclarar. El neuropilo se habla a nivel del sistema nervioso central y es un área que no, en ese lugar, pues no está conteniéndose de cuerpos neuronales, sino de prolongamientos, tanto dendríticas o axónicas y las células neurogliales. Pues todo ello acompañado de las envolturas que cada una posee, que ya hemos descrito y seguiremos describiendo en el desarrollo de los temas sucesivos. Las envolturas están dadas por un tipo especial de células, las células del neurolema o células de Schwann para el sistema nervioso periférico y la oligodendroglía para el sistema nervioso central. Estas son células gliales que lo vimos en la clase anterior y las describimos y explicamos cómo ellas van a formar, por ejemplo, la mielina en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central la oligodendroglía. Y esto pues son las envolturas que van a presentar estas células gliales alrededor de los axones o fibras nerviosas. Según la estructura de la fibra nerviosa, si va o no envuelta de mielina, se le van a denominar fibras mielínicas y fibras amielínicas. Las fibras amielínicas, no crean ustedes la idea de que es algo que está desnudo, que es un axón que no tiene envoltura. Sí va a tener una envoltura. A esta envoltura se le denomina vaina de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico. Y a nivel del sistema nervioso central, pues no tiene un nombre específico como la del sistema nervioso periférico, pero les voy a describir. Esta es una célula glial que podría ser, en este caso está aquí descrita que es la célula de Schwann, pero sería equivalente al oligodendrocito que yo se los expliqué en la clase anterior, donde
estas estructuras de color azul corresponden a axones. Y ven ustedes muy bien cómo una célula envuelve un grupo de axones. En cambio, en esta célula mielínica, que lo vimos en la clase anterior, que no es más sino vueltas sucesivas de membrana adosada una a la superficie de la otra, giran alrededor del axón y le forman un aislante le denominamos mielina, pero que no es más sino membranas adosadas que giran alrededor del axón. Y cada una de estas va a estar formada por cada vaina de mielina, va a estar formada por una sola célula, o de Schwann o oligodendrocito, dependiendo si estamos hablando sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Aquí una imagen para que vean cómo una sola célula puede envolver un gran número de axones. Es equivalente a lo que les estaba mostrando hace un momento. Contrario a las fibras mielinizadas, donde una sola célula envuelve en forma sucesiva, como lo ven aquí en esta micrografía electrónica, a un segmento de ese axón. Un segmento porque quedan unos espacios desnudos que son denominados nodos de Rambier. En esta vaina de mielina, que es membrana adosada a membrana, pueden quedar interpuestas cierta cantidad de citoplasma y origina esta imagen en microscopía electrónica, principalmente, que es donde se observan, que se denominan cisuras de Smith-Lenterman. Cuando se pregunta en un examen a qué corresponde las cisuras de Smith-Lenterman, al citoplasma de la célula glial que envuelve un axón, y ese citoplasma queda interpuesto entre las sucesivas vueltas de membrana que están formando la vaina de mielina. ¿Okay? Entonces tenemos la célula, tenemos las múltiples vueltas y como ven aquí de color rosado se queda interpuesto citoplasma en medio y eso se va a observar de una manera como tangencial en los cortes histológicos. Este es un corte histológico de una fibra nerviosa, específicamente de un nervio periférico, con tinción especial, donde ahora que más adelante vamos a analizar cómo es la estructura del nervio periférico, vemos que siempre está bordeado por un tejido conjuntivo denso que le forma una cápsula. A esa estructura se le llama epineuro, lo que bordea todas las estructuras de nervios. Ya internamente vamos a ver que también hay tejido conjuntivo, pero esto específicamente quiero que lo vean, donde está la letra A o donde está este asterisco, ese es el axón cortado transversalmente al lado izquierdo de la diapositiva, porque el señalador no sale a pesar de que yo lo esté señalando aquí cuando estoy dando la clase. Y bordeándolo se encuentra, cuando se trata de fibras mielínicas, una gruesa capa azul que está tiñendo la vaina de mielina. En el caso de la figura o fotografía lateral, vemos con la letra A el axón y vemos en la pared, pues la vaina de mielina, por fuera vemos el núcleo, que en este caso es nervio periférico, que es la célula de Schwann, y vemos espacios aquí como acinturados, que es el nodo de Rambier. Siempre yo les hago chistes a los estudiantes que hay señoras que se ponen, que están un poco pasaditas de peso y se apretan demasiado el cinturón. Entonces,
gordo para arriba, gordo para abajo y aquí muy estrecho. Entonces, ahí donde dice NR es el nodo de Rambier, que se imaginen ustedes que es una señora así, muy apretadita. Pero bueno, eso se ha puesto de moda. Ahora es de moda tener unos cuerpos así, como unos chimpancés. Muy caderona, mucha volumen en la región de la cadera y muy estrecha su cintura. Y bueno, para arriba lo mismo, el volumen. Entonces, se lo imaginan aquí y esta cinturita es el nodo de Rambier. Un chiste, pero me sale mejor en clase en vivo. Las fibras mielínicas en la microscopía electrónica se va a observar como un sistema laminar donde hay bandas que alternan áreas claras y áreas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras. Las bandas claras se corresponden con las capas lipídicas de la doble membrana y las oscuras de dos tipos que indican la fusión de las capas proteicas de la membrana. Recuerden cómo es o cómo cuando vimos la estructura de la membrana plasmática de cualquier célula. Es una bicapa lipídica con principalmente con proteínas de tipo integral y de tipo periférico. Y que recuerden que la zona electronodensa es la parte de la cabeza de los fosfolípidos. Y como hay una doble capa, pues vamos a tener densidad arriba, densidad abajo. Pero recuerde que son dos membranas que se unen y a veces queda intercalado citoplasma, pero en la mayor parte no. La función de dos membranas, entonces tendríamos ahí cuatro estructuras donde tenemos doble capa lipídica y doble capa lipídica. ¿Ok? Entonces, en la microscopía electrónica, pues va a originar bandas claras y bandas oscuras. Esas bandas va a ser la más ancha, se le denomina línea densa mayor, que corresponde a la unión de las capas proteicas internas. Y la banda más fina se le denomina línea interperiódica, que representa la unión de las capas proteicas externas. La fibra nerviosa que está mielinizada va a tener también esta estructura que denominamos mexaxón interno y mexaxón externo y lo que son las cisuras de Smith-Letterman. ¿Y a qué se corresponde al mexaxón interno? Como yo le digo en clase, en vivo, que se imaginen los que han visto la comiquita, el hombre elástico. Entonces, él es uno solo, es un hombre que tiene un cuerpo, pero que puede agarrar un brazo y mandarlo a distancia. Entonces, que se imaginen que esa célula de Schwann, estamos hablando de fibra nerviosa mielinizada periférica, estira una estructura de su cuerpo que podría ser el vaso, pero va a ser tan alargado y tan finito que la parte interna o externa de ese brazo va a quedar como si fuera una hoja. Y va a ir, imagínense que ya va, pero envuelve y le da una vuelta y dos vueltas y tres vueltas y cuatro vueltas y cinco vueltas, lo que va a atrapar. En este caso, esa elástica que se prolongó, pues no, es membrana y envuelve y envuelve y envuelve y envuelve. El mexaxón interno corresponde a donde se fusionan esas dos membranas, es decir, inicio aquí y doy la primera vuelta, donde se encuentra la primera vuelta, el inicio con el final, para empezar a luego seguir dando más vueltas, a esa estructura se le llama mexaxón interno. Entonces, la zona donde se encuentra el extremo de invaginación más profundo de la célula neuroglíca. Y el mexaxón externa, pues el último, donde termina es la zona en donde ha penetrado inicialmente el borde celular.
Las vainas de mielina tienen más de 20 láminas de espesor, es decir, que ese brazo va y le da 20 vueltas a la estructura que va a envolver. Y va a tener esas estructuras que se observan en la microscopía óptica que se denominan cisuras de Smith-Lenterman, que se corresponde a citoplasma interpuesto entre las dos membranas y dice que son importantes para ajustarse a los cambios de volumen axoplásmico y de la longitud del mismo axón. ¿Cómo es la conducción del impulso nervioso? La conducción del impulso nervioso se realiza a través del potencial de acción. El potencial de acción es un proceso electroquímico que que es desencadenado por impulsos nerviosos que llegan al cono axónico, que es el sitio de arranque del impulso vamos a decir, del potencial de acción que se va a transmitir en ese axón o fibra nerviosa. En respuesta a ese impulso nervioso, a esa estimulación, se produce una apertura de canales de sodio, pero en un gran volumen, con lo que se origina una gran entrada de sodio. Eso va a originar una despolarización de la membrana, donde el potencial de membrana tiende a hacerse positivo. En una membrana en reposo va a tener un potencial de base menos 70. Cuando existe la despolarización, pierde esa negatividad y se pasa al extremo positivo, alcanzando en momentos dados hasta 30 milivoltios de positividad. Luego que hay esa entrada de calcio rápida, se cierran los canales de sodio. Cuando entra el sodio en forma rápida, luego se cierran los canales de entrada de sodio y se abren los de potasio, con el cual el potasio sale, que como recuerdan ustedes bien, el sodio es un catión del espacio extracelular y el potasio es un catión del espacio intracelular. En un momento dado se vuelven a equilibrar las cargas porque ese catión que había en el espacio intracelular se escapa, que es el potasio, y queda el sodio. Pero ahí está invertida la concentración osmolar que debe haber en el espacio intracelular, pudiendo a lo mejor alcanzar un potencial previo al que tenía, pero no es tan como debe estar, que es una concentración de sodio mayor en el espacio extracelular y una concentración de potasio mayor en el espacio intracelular como los principales cationes, ¿ok? Entonces aquí tenemos, primero, aquí no vemos la fase en la que entra el sodio, ya entró el sodio, luego se cierran los canales de sodio y van a salir los de potasio. Aquí está la entrada de sodio y aquí luego que esa entrada rápida se produce, este espacio interno se positiviza, luego se cierran los canales de sodio, salen los iones de potasio y tiende a equilibrarse las cargas en cuanto a voltaje. ¿Cómo se realiza la conducción del impulso nervioso? En las fibras mielínicas y amielínicas. En las fibras mielínicas, el impulso nervioso va mucho más rápido porque se hace de una manera saltatoria, como se ve aquí en la figura B. Estas estructuras como amarillas alrededor del cilindro eje corresponde a la mielina y los espacios donde vemos este signo más son los nodos de Ranvier. El impulso nervioso va a ir dando saltos, por lo tanto la velocidad de conducción del impulso nervioso en las fibras mielínicas es mucho más rápido que en las fibras amielínicas, como lo vemos en el ejemplo, en la figura donde esa entrada de sodio y luego cierre y luego la salida de potasio tiene que ocurrir
a lo largo de toda esa superficie del axón. Entonces, como la propagación es continua, no es saltatoria, la velocidad de conducción es más lenta. Entonces, las fibras mielínicas, lenta conducción, las fibras mielínicas, rápida conducción, que es la saltatoria. Seguimos hablando de la fibra nerviosa. La fibra nerviosa se clasifica según el diámetro y la velocidad de conducción. Esta es una clasificación que emitieron los científicos Erlander y Geiser, donde clasificaron las fibras según el grosor y la velocidad de conducción en tres tipos: la tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A, que son mielínicas, porque obviamente son las más gruesas, corresponde, por ejemplo, a la de los nervios espinales, paracraneales también, donde el diámetro va a ser de 3 a 20 micras y la velocidad de conducción va a ir desde 15 hasta 120 metros por segundo, es decir, que son supremamente rápidas. Las tipo B son mielínicas también, pero su grosor va a ser menor, de 2 a 3 micras de grosor de diámetro. Y su velocidad de conducción pues baja bastante, va de 2 a 10 metros por segundo. El ejemplo de este tipo de fibras B, tenemos las preganglionares del sistema nervioso autónomo, que ya vamos a desarrollar posteriormente este tema. Y las tipo C, todas son amielínicas, es decir, A y B mielínicas, pero A serían las gruesas, la conducción es mucho más rápida, las B son mielínicas, la conducción no es tan rápida, pero no tan lenta como las de las mielínicas, porque a la final las mielínicas, recuerde que el impulso va de forma saltatoria. Las tipo C amielínicas corresponden a más de la mitad de los nervios sensitivos y todas las ramas nerviosas del sistema nervioso autónomo postganglionar. Como dijimos, las preganglionares del autónomo son mielínicas y las postganglionares son amielínicas. Más de las 2/3 partes de las fibras en los nervios periféricos, cuando uno ve un nervio periférico, la mayor parte de esas fibras son de tipo amielínico y son de tipo C. Bien, su grosor va de 0,2 a 1,5 micrones y la velocidad de conducción va de 0,2 a 1,5 metros por segundo. ¿Cómo es un nervio periférico? Pues es un conjunto, un grupo de fibras nerviosas formadas, o sea, son haces. Imagínese usted que cada uno de esas, por decirlo como rayitas o filamentos, cada una es un axón, cada una es una fibra nerviosa. Entonces, el nervio periférico es un conjunto de fibras nerviosas. Ellas van a transmitir estos nervios periféricos que recorren todo nuestro cuerpo información tanto de tipo sensitiva como motora entre tejidos y órganos del cuerpo, también obviamente, o el contacto con el sistema nervioso central. Un nervio periférico está compuesto entonces por axones, que es vamos a decir el componente estrella, las células de Schwann, porque bien sea que una célula de Schwann envuelva varias fibras de tipo amielínica o la célula de Schwann que envuelve en capas sucesivas formando fibras mielínicas, entonces va a estar también allí, tanto envolviendo fibras amielínicas como fibras mielínicas. Tejido conjuntivo fibrocolagenoso con fibras elásticas. Son tejidos conjuntivos como los vimos en la clase. Vamos a encontrar en medio tanto de las fibras nerviosas, de los paquetes, como de todo el nervio. Obviamente vamos a necesitar irrigación, vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo que bordea a cada axón, a cada fibrita nerviosa, se le denomina endoneuro.
Luego tenemos el perineuro que envuelve un fascículo, un grupo. Y el epineuro es el que envuelve todos los fascículos de fibras nerviosas. Epineuro, perineuro y endoneuro sería entonces la estructura en cuanto al tejido conjuntivo en el nervio periférico. Aquí tenemos una lámina donde lo vamos a denotar muy bien. Estos serían los grupos. Internamente estaría el endoneuro que rodea cada axón, el perineuro que rodea grupos de axones que pueden ir de 10 a 100 axones formando fascículos. Entonces, esos fascículos están rodeados por el perineuro, también denominado vaina perineural. Y el epineuro ya es todo el tejido conjuntivo que bordea los fascículos. Aquí lo ven en este gráfico y partimos desde a la derecha, desde que cada axón está bordeado por fibras mielínicas que por la célula de Schwann que le forman la fibra, la envoltura de mielina, como pueden ver también. Recuerden que 2/3 partes de estos axones no están cubiertos de mielina, son de tipo amielínica, pero ya van a formar parte del nervio periférico. Luego, un grupo de axones que van de 10 a 100 está bordeado por tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo que esté por fuera de la célula de Schwann, de la vaina de mielina o de la vaina de Schwann en las células mielínicas se denomina endoneuro. La que bordea un fascículo, que aquí los ven, cada fascículo es como de diferente tamaño, se le llama perineuro y epineuro a lo que lo envuelve totalmente. Y en las imágenes de la izquierda, que ya son tejidos teñidos con el superior con tinción especial, donde ven la vaina de mielina de cada uno de ellos, pero ven grupos que son fascículos y por aquí van el perineuro y lo más externo que sería el epineuro. Y cada uno por fuera de la vaina de mielina o de la vaina de Schwann, este tejido conjuntivo se le llama endoneuro. Vamos a hablar de cómo ocurre la reparación del tejido nervioso. Ya hemos visto que el tejido nervioso, si se lesiona por hipoxia, por traumatismo, en muchos casos es irrecuperable, no se regenera. O sea, las neuronas no tienen capacidad de regeneración. Ahora, ¿cómo es la fibra nerviosa? Si tenemos una neurona que fue cortada por un traumatismo, en un primer momento, la célula de Schwann, estamos hablando sobre todo a nivel periférico, que es donde ocurren las lesiones que dejan a las personas de nervios que las dejan parapléjicas o con una discapacidad de no poder mover un brazo, una pierna, por lesión de un nervio. En un primer momento, las células de Schwann, que están en la parte más externa, pues envolviendo al axón, empiezan a dividirse y crean como una especie de corredor donde entre el cabo que quedó próximo al cuerpo o con el cuerpo y el cabo que quedó conectado con su órgano que tiene que inervar, empieza la división de las células de Schwann. Crean un corredor, se conectan y puede regenerarse el axón. Entonces se origina la conectividad y se recupera la función. ¿Pero eso es rápido? No, señor. No, señor. Fíjese que ahí mismo lo dice. 3 semanas para que se establezca como el corredor o guía. 3 meses para que se restituya esa fibra nerviosa. Pero si esa división de células no alcanza a encontrarse un cabo con el otro, esa continuidad desaparece y eso aquí puede inclusive originarse una tumoración que se llama schwannoma, un schwannoma, que es un tumor benigno de nervio periférico, que a veces origina dolor, pero ahí va a haber atrofia
por ejemplo, aquí en este caso que muestran que estaba inervando músculo estriado esquelético, va a haber atrofia de la fibra que estaba inervando justamente ese axón. El tejido nervioso es plástico, sí, para, para poder, bajo ciertas circunstancias, generar modificaciones y adaptarse, pero no se regenera. Eso sí tiene que quedar claro, no se regenera. Este tipo de lesiones puede pasar esto, pero no en todas se alcanza ese nivel de regeneración. Ahora vamos a la parte 2, vamos a hablar de la sinapsis. Las sinapsis son los sitios donde se produce la transmisión de información entre una neurona y otra, o entre una neurona y un órgano efector, que puede ser una glándula, un músculo o cualquier otro tejido. Vamos a hablar de cómo se clasifican las sinapsis, cómo se transmiten y ahí terminamos nuestra clase. Dentro de los tipos de sinapsis tenemos qué contacta a qué. Entonces, tenemos axosomáticas, axón con cuerpo. Axodendríticas, axón con dendritas. Axoaxónicas, axón con axón. Menos frecuentes, es decir, son bastante raras en nuestro cuerpo, las dendrodendríticas y las somatosomáticas. Las dendrodendríticas son descritas a nivel de mesencéfalo principalmente. Son bastante infrecuentes en nuestro organismo. Según la sustancia que se transmite entre una célula y otra, entre una neurona y un órgano, van a ser sinapsis de tipo químico o sinapsis de tipo eléctrica. En nosotros, los seres humanos, las sinapsis son la mayor parte, prácticamente el 100%, es químicas. Eléctricas son observadas en animales de menor desarrollo en la escala filogenética, aunque se han descrito que hay una sinapsis eléctrica a nivel también del mesencéfalo. ¿Cómo es una sinapsis química con respecto a una sinapsis eléctrica? En la sinapsis química, pues en la neurona presináptica a nivel del telodendrono, la terminación nerviosa, van a haber unas vesículas sinápticas, que es donde están los neurotransmisores. Esa vesícula sináptica se va a adosar en su membrana a la membrana de la terminal axónica y va a liberar por medio de exocitosis el neurotransmisor en un espacio que se le denomina hendidura sináptica. Luego ese neurotransmisor hace un contacto con un receptor específico para cada neurotransmisor, hay un receptor específico y se va a producir la despolarización de la membrana postsináptica con la apertura de los canales de sodio y luego los cierres del canal de sodio, la salida del potasio y luego eso transmite una información de excitación para el órgano siguiente. En cambio, en las sinapsis eléctricas, que como le dije anteriormente, no se encuentran prácticamente en el ser humano, la neurona presináptica tiene un contacto con la neurona postsináptica tipo nexos, unión o fisura, que lo vimos en la clase de epitelios, que son las proteínas conexones, recuerdan bien, que establecen un contacto directo una célula con otra donde se abren y se cierran. Y cuando se abren, permiten el paso de sustancias o moléculas muy pequeñas. En este caso de la sinapsis eléctrica, el paso va a ser de iones. Y ese paso de iones hace que esta región postsináptica se despolarice y se origine el potencial de acción. Es decir, aquí le da la señal en la química y se origina el potencial de acción porque la señal origina la apertura de los canales de sodio, la entrada del sodio, la salida del potasio, todo lo que sabemos del potencial de acción. En cambio aquí directamente va a entrar a través de esos conexones
los iones para producir la despolarización y el potencial de acción, esa neurona postsináptica. Muy bien, entonces recuerden bien que en una sinapsis eléctrica hay tipos de uniones gap o unión gap, nexo o fisura que directamente van a pasar los iones desde el espacio presináptico al espacio postsináptico. En cambio, en la sinapsis eléctrica se van a liberar sustancias que se denominan neurotransmisores, se van a acoplar a un receptor y el acoplamiento es que origina la apertura de los canales del sodio y la despolarización de la membrana del subsiguiente, que es la membrana postsináptica. Volvemos a ver aquí, como ven, este es un cuerpo neuronal y fíjense la capacidad de sinapsis que puede tener en un cuerpo, o sea que la neurona puede recibir mucha información y tiene que tener una gran capacidad de selectividad para, de acuerdo a la información que esté recibiendo, priorizar y dar la respuesta que se necesita. Y aquí tenemos entonces la sinapsis eléctrica, al lado derecho, donde estamos viendo las vesículas sinápticas, el espacio hendidura sináptica y la membrana postsináptica, que es la clásica sinapsis química y de la que vamos a desarrollar más, porque las eléctricas, como le dije, no se encuentran en el ser humano. Volvemos a la gráfica. Dos células, en este caso neuronales, en el lado derecho, un axón en su telodendrón haciendo sinapsis con una dendrita, donde existen unas vesículas en ese telodendrón que vienen, liberan, hacen contacto por exocitosis, sale la liberación del neurotransmisor y hace el contacto en la membrana postsináptica, en su específico receptor. Entonces, concepto de sinapsis es la zona especializada de contacto, donde tiene lugar la transmisión del impulso nervioso y está mediado por neurotransmisores, que son sustancias químicas. La estructura de la sinapsis, vamos a tener entonces la porción presináptica, la hendidura sináptica y la porción postsináptica. En la hendidura puede medir de 10 a 30 nanómetros. Vamos a ver porque hay diferentes tipos, bueno, dos tipos de acuerdo al grosor de la membrana. Aquí en esta estructura vemos en la parte superior o central la gran cantidad de vesículas cargadas de neurotransmisores. Y si vemos en la parte inferior, pues tenemos con la célula que está estableciendo el contacto que no tiene, o sea, ella lo que va a hacer es recibir esa señal, porque si la transmite, donde la transmita a otra célula es donde ella va a tener la concentración de vesículas sinápticas. Y en ambas neuronas o en ambas, en ambas neuronas de la porción tanto presináptica como postsináptica van a haber abundantes mitocondrias porque se necesita energía para la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué tipos de neurotransmisores existen? Variados, muchos. Tenemos acetilcolina, tenemos aminoácidos o derivados de aminoácidos, como el glutamato, el aspartato, la glicina, el GABA, que lo puse aquí en mayúscula, porque GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Como ejemplo, hay neurotransmisores que son excitatorios y hay neurotransmisores que son inhibitorios. El GABA es el neurotransmisor por excelencia inhibidor. Tenemos monoaminas, o sea, ya un poquito más complejas, como lo es la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, o sea, es una estructura molecular un poquito más grande que un aminoácido. Tenemos neuropéptidos, todavía más grandecitos en cuanto a la complejidad molecular que las monoaminas, neuropéptidos, o sea, una proteína pequeña, como son los opiáceos, como neuropéptidos, vasopresina, somatostatina, entre otras, muchísimos neuropéptidos.
purinas como la adenosina también interviene como neurotransmisor. Y gases, hay gases que pueden ser neurotransmisores como el óxido nítrico. Ahí no dice no, sino óxido nítrico. Muy bien. Este es otro esquema que no dejo de machacar para que vean los diferentes tipos de esquema, en los diferentes tipos de esquema, color, no a color, como las vesículas sinápticas vienen con el neurotransmisor, que serían como esos óvalos rojos, y hacen contacto con la membrana a nivel, en la zona presináptica por exocitosis, llegan y hacen contacto con sus receptores y van a provocar entonces la despolarización. Te recuerdo, tenemos el espacio presináptico, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Esos son los elementos. Entonces, el efecto de los neurotransmisores, como le dije, puede ser excitatorio o puede ser inhibitorio. Y dentro de los neurotransmisores clásicos que más se dan como ejemplo y se preguntan a veces en el examen, como ejemplo de neurotransmisor excitador por excelencia, tenemos el glutamato, también la acetilcolina y el aspartato. Y como ejemplo de un neurotransmisor inhibidor, tenemos el GABA y la glicina. Una vez que se liberan esos transmisores al espacio sináptico o hendidura sináptico, se van a quedar allí todo el tiempo excitando a la célula a la membrana postsináptica. No, debe haber una degradación o una eliminación de ese neurotransmisor de manera que se pueda excitar nuevamente esa célula postsináptica. Y esa degradación o ese mecanismo de eliminación de los neurotransmisores se puede hacer por dos vías. Por degradación enzimática en la hendidura, como lo tenemos, la acetilcolina es degradada por una enzima, que son las monoaminoxidasas, y existen otros neurotransmisores que son recaptados para ser utilizado. Generalmente es recaptado por las células gliales o por la misma espacio presináptico, y entre esos tenemos entonces la adrenalina, la serotonina. Ellas son recaptadas y son reutilizados estos neurotransmisores. Vamos a hablar entonces también de una clasificación morfológica que está descrita en la sinapsis. Gray, en sus observaciones en microscopía electrónica, clasificó la sinapsis en dos tipos, la tipo 1 de Gray y la tipo 2 de Gray. La tipo 1 son excitatorias y la tipo 2 son inhibitorias. ¿Y qué características observó él? En la tipo 1 o excitatoria, la hendidura sináptica es de hasta 30 nanómetros, es decir, que tiene una hendidura mucho más amplia que la tipo 2. Y la membrana postsináptica tiende a ser gruesa y oscura. Esas son las características de una sinapsis de tipo excitatorio y se denominó tipo 1 de Gray. Ahora, la tipo 2 de Gray, que generalmente son inhibitorias, las densidades de la membrana pre y postsinápticos son de la misma densidad, es decir, no es una más que otra. Y el espacio es un poco más pequeño. Pero sobre todo la característica más importante es que las densidades no son asimétricas como se le ve en la tipo 1 de Gray. Aquí lo volvemos a tener, hay más características que describió Gray. Las vesículas en la tipo 1 son más redondeaditas, que generalmente es una zona más activa de liberación de neurotransmisores, que la membrana basal es más grande, que es más oscura y que la hendidura sináptica es más ancha, que es lo que vimos, y que son excitatorias. Eso ya estaba dicho. En la tipo 2, las vesículas tienden a ser ovaladas o planas, que es la zona activa pues más pequeña. No es toda esa amplitud, que la membrana postsináptica y la presináptica no hay diferencias en cuanto a electronodensidad y que la hendidura es más pequeña.
o más estrecha y que su mecanismo es de tipo inhibitorio. Entonces, esa es la clasificación de la sinapsis según Gray, tipo 1, tipo 2, excitatorias o inhibitorias. Y creo que esto es ya, estamos prácticamente finalizando. Es para recordar que las sinapsis pueden ser axosomáticas, el axón con el cuerpo, axodendríticas, el axón con las dendritas. Tenemos axoaxonales, dendodendríticas y somatosomáticas, que estas dos últimas, ya se lo dije, son muy escasas. Para que recordar, axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicas y las menos frecuentes, dendrodendríticas y somatosomáticas. Estas son ejemplos de sinapsis, pero las clásicas. Sinapsis axoaxónicas en el lado izquierdo y sinapsis axodendríticas en el lado derecho. Estos son los tipos de sinapsis que más frecuentemente observamos en el cuerpo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Bueno, me escuchan. Que tengan buena tarde.